Hola, queridos Siris, bienvenidos a Siriaco Podcast, un podcast en donde las conversaciones son como en la esquina de tu barrio. Sí, bienvenidos una vez más a este podcast. Como ustedes ya saben, aquí te hablaremos sin roche, sin faltas y sin censura. Terrible caso el que ha destapado el periodista Carlos Paredes con su libro titulado El perfil del lagarto, texto que evidencia que el expresidente Martín Vizcarra se había inoculado con las vacunas de Sinopharm de manera clandestina. Y vamos otra vez. Esto ha generado nuevamente el desconcierto y la indignación de la población que ha depositado su confianza en nuestros servidores públicos, porque desde su posición privilegiada han abusado del poder que ostentan, y nos damos cuenta que la famosa frase "el Perú primero" es de pura fachada, totalmente falsa, ya que primero son sus beneficios personales, inclusive cuando nos encontramos en la segunda ola de esta pandemia, donde muchos de nuestros familiares aún siguen combatiendo contra este virus y médicos que se encontraban batallando en la primera línea han fallecido. Yo me pregunto, ¿todo lo que estamos viviendo, cómo está afectando a la salud mental de los peruanos? Aguanta un momento ahí, que de eso hablaremos más adelante. Como diría Stephen Covey, primero lo primero. Un aviso para los Siris. Aviso para los Siris. Este podcast está dirigido para un público mayor de 15 años, así que si te has filtrado en las redes sociales de tus hermanos mayores, no nos responsabilizamos de lo que puedas escuchar. Y digo yo, este podcast lo puedes escuchar lavando los platos, estudiando, diseñando, bailando o realizando cualquier actividad, así que no hay excusa que te detenga. Para el episodio de hoy hemos invitado a una persona que ya ha estado con nosotros el 14 de febrero, el día de San Valentín, brindándonos sus conocimientos sobre relaciones de pareja. Ajá, él es psicólogo y psicoterapeuta especializado en temas de pareja y familia. Y para esta ocasión estaremos conversando, o más bien preguntándole, sobre un tema muy importante en tiempos de COVID-19, la depresión. Redoble tambores. Bienvenido una vez más a Siriaco Podcast, querido Brady. Hola a todos, ¿qué tal? Agradecerles en primer lugar por la invitación. Yo soy Brady, soy psicólogo, y el día de hoy pues nos estamos acá en Siriaco para poder conversar con cada uno de ustedes y resolver algunas dudas, algunas preguntas, incluso poder responder a esa pregunta que ustedes estaban mientras estaban iniciando. Escuché acerca de la salud mental en nuestro país, que es una situación que está afectando muchísimo, y es importante recalcarlo porque vemos que en la actualidad es una situación que muchos de los peruanos están viendo afectados. Y si vemos aquí en el país, pues esta situación de salud mental sigue afectando día a día, y en muchos casos no se está haciendo nada, absolutamente nada, así que es importante que podamos tenerlo en cuenta. De todas maneras, la inestabilidad que está surgiendo en nuestro país efectivamente afecta a la autoestima nacional. Pero bueno, ahora sí, vayamos con las preguntas de cajón. La depresión es un trastorno psicológico según la OMS que durante esta cuarentena se ha manifestado con mayor notoriedad. Brady, ¿a qué crees que se debe que los casos han aumentado? Bueno, considerar de que todas las personas hemos estado dentro de nuestras casas de alguna u otra manera aislados para evitar una propagación mayor de este virus, el cual está afectando muchísimo, se ha visto la necesidad de que todos entremos en cuarentena. El generar una situación en la que no estábamos acostumbrados. Todos teníamos y realizábamos nuestras actividades, salíamos con los amigos, nos íbamos de repente al cine, nos íbamos a comer, a caminar, etcétera. Tantas cosas que hacíamos, y de pronto, de la noche a la mañana, tuvimos que quedarnos en casa, y generar esa situación en la que todas las personas ya no pueden hacer sus actividades diarias ha generado una desestabilidad emocional en toda la población, lo cual ha generado una serie de trastornos psicológicos que se ven afectando a toda la población de nuestro país y quizás también del mundo, pero yendo acá nada más cerca de nuestro país, vemos de que esta situación está afectando muchísimo y vemos también de que los casos día a día están en aumento. Incluso además la ansiedad, por ejemplo.
Claro, mira, Brady, tú mencionas que antes de la pandemia realizábamos nuestras actividades de forma rutinaria. Entonces las personas vivían su manera de vivir normal. Para ellos salían a la calle, salían de la casa al trabajo, regresaban a dormir. Para algunos, por ejemplo, la casa era como un hotel, ¿no? Llegaban a dormir simplemente porque pasaban más de las 8 horas diarias trabajando o qué sé yo. Entonces... Entonces nos damos cuenta que incluso en las personas que ni siquiera pensaban o eran conscientes que lo podían tener, es decir, la depresión, entonces Raging explica cómo una persona puede identificar que está teniendo cuadros depresivos. Mira, esta situación, como venimos diciendo acerca de que todos prácticamente los hemos encontrado y muchos todavía nos encontramos aislados frente a esta pandemia, genera un desequilibrio emocional y todo parte de ahí, de las emociones. Como personas no estamos acostumbrados a poder generar un manejo de nuestras emociones. No sabemos gestionar nuestras emociones, no reconocemos nuestras emociones ni las aceptamos. Por lo tanto, esa desestabilidad que hay en la población va aumentando. Y en cada persona, inclusive, también aumenta esta situación. Y es cuando generan ciertos trastornos. La persona usualmente se va a sentir un tanto triste, va a generar episodios de llanto, va a estar llorando constantemente, se va a aislar, su alimentación también se ve afectada, empiezan a tener dificultades para conciliar el sueño y se presentan una serie de dificultades que no solamente la persona por sí misma se va a ir dando cuenta o va a ir presentando, sino que es importante también de que las personas que están alrededor de esta persona que se ve afectada por un cuadro depresivo se den cuenta de estos indicadores y puedan generar o buscar algún tipo de ayuda. La persona se va a empezar a aislar no solamente de actividades que usualmente hacía, sino que también se va a aislar incluso de su familia. Ahora que están en casa solamente van a estar en sus habitaciones haciendo de repente entre comillas algunas cosas y no nos vamos a dar cuenta que probablemente están pasando por un cuadro depresivo. Entonces es importante que podamos de alguna otra manera reconocer todos estos indicadores en las personas para poder detectar a tiempo los casos de depresión y poder brindarle la ayuda necesaria antes de que los niveles de depresión vayan aumentando y la persona tenga que llevar no solamente un tratamiento psicológico, sino también psiquiátrico. Además, o sea, es bien importante ese verbo que tú has mencionado, ¿no? Que es el reconocer. Uno personalmente debería darse cuenta de cuáles son las emociones y los sentimientos que se está generando de manera inconsciente hasta que se lleva al consciente, que son términos que pues en la psicología se utilizan muchísimo. Pero yo te quería preguntar también, por ejemplo, la depresión es contagiosa, es decir, juntarte con una persona que tiene depresión le vuelve a esta depresivo también o no necesariamente. Mira, una excelente pregunta, de verdad. Muchas veces siempre se dice, ¿no? La clásica frase, dime con quién andas y te diré quién eres. En esa situación, por ejemplo, adoptamos ciertas conductas que tiene la persona o que tiene nuestro grupo social y nos lleva a generar una conducta más general dentro del grupo social o del grupo en el cual nosotros nos desarrollamos. Si hablamos o no hablamos de que pueda ser contagioso, estaríamos hablando de términos un poco más médicos y hablando de enfermedades y todo esto. Pero si hablamos de un trastorno, es más imitar ciertas conductas. En este caso, la persona no va al ver a una persona depresiva, no se va a sentir de la misma forma. Puede generar un sentimiento de repente de admiración por lo que está pasando y sorprenderse porque esa persona está, entre comillas, pasándola mal, pero no es de que yo voy a ver a alguien con depresión y también me voy a deprimir. Más bien deberíamos generar un espacio de empatía en el cual al yo ver a alguien que está, entre comillas, mal, pues buscar una ayuda, ¿no? Y no encerrarme en el espacio de decir, bueno, pues mi amigo, mi amiga está mal, entonces yo también voy a estar mal, ¿no? O mi hermano, mi hermana o mi pareja está mal, yo también me voy a sentir mal, sino ser un apoyo mucho más importante en este tipo de situaciones.
Mira, la pregunta que has intentado ahorita también me parece muy importante. Y también yo podría agregar que la persona es como una esponja. Muchos dicen los niñitos son como una esponja porque captan todo tipo de aprendizaje. Pero yo diría de manera genérica, las personas son como una esponja, porque quieras o no te vas a ver afectado por los comportamientos o por ciertas actitudes de las personas con las cuales te estás rodeando. Claro que no vas a igualarlos, no, porque yo me junto con personas que actúan así, voy a actuar de la misma manera, no. Con el tiempo, con el paso del tiempo vas a optar o vas a seguir, vas a alienarse y tratar de casi tener los comportamientos similares. Ajá, es que, por ejemplo, a algunas personas les resulta muy sorprendente y en esa sorpresa que les genera, por ejemplo, esos sentimientos muy extremos que te genera estar dentro de un cuadro depresivo, te hace como que de cierta forma aceptarla como tal en ti y entonces empiezas a adoptar conductas que no netamente las estás teniendo, sino que como las estás viendo, las estás adoptando hacia tu persona. Ese proceso de Richard de aceptar va más en el término de pensar de que esa conducta que vemos en la otra persona es una conducta entre comillas normal. Entonces, como la persona se comporta o actúa de esa forma, entonces yo también tendría que comportarme así. Y va a estar bien de que yo también esté deprimido. Va a estar bien de que yo me sienta de esa forma. Entonces generalizamos una conducta volviéndola una conducta positiva aparentemente, cuando en realidad no es así. Y en cuanto al sexo de las personas, ¿a quiénes en su mayoría afecta la depresión? Mira, según las investigaciones que se realizan, incluso tanto la OMS y diferentes instituciones que realizan investigaciones psicológicas también en base a este tema de depresión, vemos de que las personas las mujeres en este caso son las que tienen mayor posibilidad de presentar una depresión. Cuidado. Eso no quiere decir de que los hombres no se depriman. También los hombres pueden generar un cuadro depresivo, pero según las investigaciones, los estudios que se hacen, las mujeres tienen mayor probabilidad de generar un cuadro depresivo. Hay un viejo estigma o tal vez un mito, qué sé yo, en que la depresión solamente les puede dar a las personas mayores, a las personas de una edad avanzada, pero considero yo que la depresión no necesariamente les tiene que dar a las personas mayores. Hay niños también que sufren de depresión, hay adolescentes, hay jóvenes, entonces digamos que la depresión no necesariamente le da a las personas mayores. ¿Es eso cierto? Ahora, es cierto de que antes hablábamos solamente de depresión para los adultos, el adulto mayor podía sufrir de depresión. Ahora la depresión se da desde los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque es tan fuerte las dificultades que se presentan tanto en la infancia como en la edad adulta que presentan cuadros depresivos. Ahora también hablamos de depresión infantil, que es un término nuevo que quizás hace muchos años atrás ni pensábamos que iba a pasar y que ahora sabemos de que existen depresión en los niños y que inclusive el presentar los niños cuadros de depresión también ha generado situaciones de suicidio, porque si hablamos de depresión también hablamos de casos de suicidio, porque para generar una situación de quitarte la vida antes de estamos hablando de que la persona antes de suicidarse, ¿no?, entre comillas, ha tenido o ha generado un cuadro de depresión que no ha sido manejado de la misma forma, de una forma más correcta. Entonces por eso se generan esas situaciones. Entonces, y vemos que no solamente los niños, también hay adolescentes que se suicidan y que también de alguna otra manera vienen a raíz de un cuadro depresivo. Ahora, no hay que relacionar, podríamos relacionar el suicidio con el tema de la depresión, pero no necesariamente las personas con depresión van a terminar suicidándose, no todas. O sea, digamos que no es tanto una causal para que las personas que tengan depresión necesariamente se tengan que suicidar. Y además también hay que poner mucho énfasis en ello, porque, o sea, nosotros estamos tratando, si bien con la responsabilidad de vida, este tema de la depresión, porque fácil nosotros podíamos investigar y hablar sobre la depresión, pero no es el hecho, o sea, vale traer a un especialista
especialista para que nos hable sobre estos temas, porque además tal vez el término depresión, el término ansiedad, el término trastorno por sí solo ya nos está generando una alarma en nosotros, y es como que nos generara un anticuerpo de hablarlo porque tenemos miedo. Y decimos, no, pero ¿qué van a pensar las personas de mí, o qué van a pensar la gente de mí si tengo esto? Yo creo que por lo contrario, ¿no? Habría que amar en todo caso nuestro proceso, porque al fin y al cabo el resultado de lo que somos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, es también el resultado de todo ese proceso desde el nacimiento hasta el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces, ¿qué sería de nosotros más bien si no nos ha tocado vivir todas esas cosas que posiblemente estamos viviendo en estos momentos? Así que, tu amiguito o tu amiguita que nos estás escuchando y que puedes estar en esta situación, o puedes estar sintiéndote fuertes sentimientos de tristeza y sientes que tienes depresión, recomendaríamos no alarmarse, sino más bien ser sincero consigo mismo, contárselo a su familia, buscar ayuda, que para todo hay solución, y que además creo yo que la depresión es algo que lo vas a tener siempre, pero que se puede controlar, que se puede manejar como cualquier situación en la vida. Y además, como diría por ejemplo un viejo lema popular, cargar una mochila entre dos es menos pesado que cargarlo uno solo. Pero entrando al tema de y discúlpame, voy un ratito que te quita tu espacio, pero por ejemplo, en tiempos de ajá, pero en tiempos de cuarentena, por ejemplo, los chibolos no pueden salir, o sea, nadie puede salir. Y esto de aquí también afecta de alguna u otra forma a las personas. Entonces, le pongo un alfiler a Rick. Mencionaste, Brayden, que hay depresión infantil. Ajá. Entonces, ¿está ligada la depresión a la baja autoestima? O netamente las personas que también tienen alta autoestima o una autoestima regular también pueden presentar cuadros depresivos. No necesariamente el tener baja autoestima lleva a una depresión. Para poder dar un diagnóstico de un cuadro depresivo hay una serie de factores que se tienen que considerar y tener en cuenta. Yo no puedo ver a alguien que está de repente aislado socialmente y voy a decir, no, esa persona está deprimida, sin antes haber visto de otros indicadores que son importantes para poder dar un diagnóstico. Yo no puedo decir que la persona que está con baja autoestima ya tiene depresión, no. ¿Es hereditario? ¿Hereditario qué? ¿La depresión? Podríamos decir, hay investigaciones que dicen que sí, ¿ya? Pero no son netamente verdaderas. Pero sí podríamos hablar de que el estado de ánimo que tiene la persona, o la reacción que tiene la persona, el temperamento que uno va teniendo, se va trayendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque es una situación conductual. Y al ser una situación conductual, vamos trayéndolo de generación en generación. Entonces es importante. Si los padres, por ejemplo, son muy efusivos para algunas situaciones, muy coléricos, vemos que usualmente los hijos, o algunos de los hijos, también llevan ese mismo temperamento. Entonces en esa situación sí podríamos decir, pero la depresión como tal, como trastorno psicológico, no se hereda, no se lleva más allá. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos esos aspectos. Y para detectar y decir que alguien está con depresión, es importante reconocer todas, absolutamente todas los indicadores que nos dice o que se encuentran tanto en el CIE-10 o en el manual de diagnósticos de trastornos psicológicos, el DSM-5, que es el más actual, donde podemos encontrar todos los indicadores de un cuadro depresivo y en base a esos indicadores dar un diagnóstico. Yo no puedo decir por uno o dos indicadores que hay en una persona, puedo decir que tiene un cuadro depresivo. De repente tiene baja autoestima, pero por otros motivos o por otra situación, simplemente trabajo ese aspecto. Pero o una persona que de repente llora, no necesariamente llora porque tiene depresión o podemos diagnosticar un cuadro depresivo. Llora porque hay situaciones en su vida en ese momento que le está generando esta situación o esta conducta. Claro, y entre amigos se ha escuchado la frase, oye, cállate, no estés triste, no te pongas deprimido. Entonces está mal empleado ese término.
y es fácil decirlo, ¿no? No sabemos que decir, oye, ya, no te deprimas, oye, qué fácil, ¿no? Sí, con decírtelo fuera tan fácil que, por genial. ejemplo, dentro de esa facilidad de decirlo nada más, por ejemplo, no sabemos cuánto impacto le estamos generando posiblemente a la persona que esté sufriendo de este trastorno. Lo importante en ese caso sería dar un acompañamiento. Una sola palabra de decir, no sé, se me ocurre, ya no te deprimas o ya no estés así, no va a cambiar absolutamente nada la conducta. Lo que va a cambiar en la persona, ese cuadro, esa situación, esa condición, lo que va a cambiar es el acompañamiento emocional que la familia o los amigos le puedan generar. Si no, también diríamos, no tengas COVID, no vas a tener, sería fácil hacerlo, ¿no? Exacto, no tiene sentido de que digamos eso porque no va a servir de ayuda en nada. Entonces, ¿la persona afectada lo puede trabajar solo o necesita siempre de un especialista? Ya, es importante de que cuando ya detectemos un cuadro depresivo, la persona lleve un acompañamiento terapéutico con un psicólogo especialista en este tipo de casos. Ahora, cuando el cuadro depresivo es mayor, ¿no? En esas situaciones, el psicólogo, el profesional de psicología, sabe y tiene que reconocer de que por sí solo no puede brindar el acompañamiento a la persona que tiene un cuadro de depresión mayor. ¿Por qué? Porque es importante de que la persona en esa condición ya lleve un acompañamiento psicológico y también lleve un acompañamiento psiquiátrico. ¿Y en qué momento, por ejemplo, se debe de tomar medicamentos? ¿Por qué en todo caso se les receta medicamentos antidepresivos a las personas? Ya, la medicación usualmente que lo da el médico psiquiatra, en este caso, va a tener que ir obligatoriamente acompañado de un proceso terapéutico, o sea, de un proceso psicológico. Hay personas que automáticamente van al médico y el psiquiatra les receta una pastilla y ya les va a pasar. Es más, no va a generar efecto. No genera efecto. ¿Por qué? Porque la depresión no es algo que se genera físicamente. La pastilla lo que te va a calmar es en ese momento de que no te sientas más decaído. Va a generar las hormonas de la alegría, por ejemplo. ¿no? Pero no va a cambiar el problema que estás teniendo. No va a cambiar de repente la situación profunda o más inconsciente del problema en sí que está generando una depresión. Una depresión se puede generar por un abuso sexual de repente en la infancia. Se puede generar de repente porque tus papás murieron o fallecieron de repente cuando eras niño y ahorita sientes que en el mundo no tienes nada, absolutamente nadie, y no sientes que nadie te va a acompañar, y te sientes solo y ves a generar estos cuadros. Entonces, ¿creen ustedes que una pastilla va a solucionar de repente un abuso sexual, la pérdida de tu trabajo, va a generar de repente, va a solucionar de repente la muerte de algún familiar? Eso es imposible. Eso es imposible porque además la carga emotiva que uno lleva adentro va a perdurar hasta que una persona fallezca, en todo caso, porque simplemente hay que limpiar eso, ¿no? Y en términos de Freud, por ejemplo, hay que limpiar nuestro inconsciente, por así decirlo. O sea, está bien tomar antidepresivos, más no pensar que tus antidepresivos van a solucionar el problema. Exacto. Mencionaste, Brian, frases de apoyo y un acompañamiento. Entonces, ¿qué tan importante es el rol de la familia, los amigos, de la pareja, en las personas que pueden sufrir la depresión? Mira, el acompañamiento familiar es muy importante. Las personas que están alrededor tuyo van a cumplir un papel fundamental dentro del proceso terapéutico de la persona con depresión. Ahora, y tú me dirás si las personas que están solas, ¿no? Entonces, hay una situación ahí muy, muy importante. No solamente tenemos que pensar en que la familia va a ser un apoyo. Sí, si ellos están y te quieren brindar un apoyo, van a ser las primeras, las personas que te van a dar ese apoyo emocional primario para poder tú sobrellevar y tener un motivo que te lleve a ti a solucionar una situación que pueda estar pasando. Que no te vas a sentir mejor o a dejar de tener la depresión por ellos, sino por ti mismo, pero es importante el apoyo emocional primario que te van a dar ellos. Cuando no está o cuando no hay algún familiar cercano o algo, se busca a una persona o a una situación
puede ser una meta, puede ser un sueño, que ha estado ahí guardadito, frustrado y que no lo ha hecho. Entonces se coge de esas situaciones para hacer un apoyo o un punto de apoyo a que la persona salga adelante en una situación depresiva. Pero siempre es importante tener un lazo afectivo positivo, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando las personas, los familiares en este caso, el enamorado, los amigos, ¿qué tanta debe de ser su participación? Porque también digamos que se genera dependencia de alguna u otra forma. Es justamente lo que les decía, ¿no? O sea, la persona va a ir a terapia a entre comillas, ¿no?, solucionar un problema o la situación que está pasando, no por la familia, no por la pareja, no por sus amigos, lo va a ir a hacer por sí mismo. O sea, eso tienes que poner en claro siempre. Cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico en este tipo de situaciones y muchas otras, la persona tiene que ser consciente que está llevando terapia para sentirse bien él o ella, no para que su mamá, su papá, su pareja se sientan bien, no, por sí mismo. Si la eso digamos que son efectos secundarios, ¿verdad? Exacto. Como que es que va a venir, que va a venir, por sí solo, ¿no? Que va a ser producto de sentirte bien, claro, tú, entonces exacto, vas a poder hacer sentir bien algo. Es importante que se trabaje primero uno mismo, ¿no? Que trabajes primero tú como persona y luego vas a poder generar un proceso de relación social con los demás mucho más efectivo y duradero. Pero si la persona lo hace por otro o por otra persona, va a durar un tiempo y luego nuevamente va a regresar a un proceso de depresión. ¿Por qué? Porque no ha trabajado realmente lo que se necesita, que es sí mismo. Lo que mencionas, Brady, me parece muy interesante. Tú mencionas que deben ir por sí mismos a la terapia, ¿verdad? Entonces, pero hay muchos casos en donde las personas que presentan estos cuadros depresivos no se dan cuenta por sí solos que tienen este trastorno psicológico. Yo diría más bien no quieren aceptar que tienen. Ahí porque cojo la idea de los dos. Hay personas que sí es cierto, no se dan cuenta y no son capaces de entrar en un proceso de darse cuenta de que están pasando por un proceso de depresión o están teniendo algunos indicadores depresivos. Pero hay otro lado también, ¿no? Y lo que menciona también Richard es que hay personas que no aceptan esa situación. Entonces, en este caso, tanto Richard como Bey tienen razón, porque hay de esos dos tipos de personas, que unos no reconocen y otros no aceptan. Reconocen, pero no aceptan que necesitan ayuda. Así es. Y en el proceso de terapia, ¿cómo podemos hacer más llevadera la interacción en el hogar mientras esta persona se encuentra tratándose y cuánto tiempo también debe durar el tratamiento? Mira, el tratamiento terapéutico en este caso va a durar dependiendo el enfoque psicológico en el que se trabaje. Podemos trabajar en el enfoque cognitivo-conductual, que es el más ligado a este tipo de situaciones. Podemos trabajar, hay tantos enfoques psicológicos, lo sistémico, por ejemplo. Todo va a depender del enfoque terapéutico o el enfoque psicológico que la persona lleve el proceso de terapia. Ahora, todo va a ir periódicamente y a mayor empuje de la persona, cuando le meta más ganas o más punche a la terapia. Vamos con todo, somos exacto, lo que somos. Es ahí cuando va a poder lograr realmente los objetivos de un proceso terapéutico. Pero si la persona va porque en fin, o por cumplir, o porque bueno, ya, pues no le queda de otra, no, nos vamos a tirar años y años ahí y nunca vamos a llegar a un punto de equilibrio positivo para la persona. Entonces, eso es decisión también, pues, ¿no? En conclusión, para terminar, la persona que va a ir, sea cual sea la situación que está teniendo, a una terapia, primero tiene que partir la decisión por sí mismo. Para que la terapia surja efecto, la persona tiene que decir, bien, esto me está pasando, esto me sucede, entonces necesito ayuda. Y eso pasa por tomar una decisión, y la decisión simplemente es de ella misma. Debemos entender que todo trastorno psicológico, en este caso la depresión, debe ir acompañado por un especialista o ser tratado, por un especialista y tener frases de apoyo, frases de soporte por parte de los familiares, tener un acompañamiento para que todo el proceso tenga un efecto. Ajá, sin más que decir, este segundo episodio del 2021 ha llegado a su final. Agradecemos a Brady por brindarnos la oportunidad de tenerlo con nosotros y ha sido un placer de verdad
poder hablar contigo, charlar. Gracias chicos, de verdad a ustedes por la invitación, un gusto poder acompañarlos el día de hoy en esta conversación que hemos tenido, que ha sido muy amena, de verdad. Agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, invitar. Y tienes que meterle tu cherry también, Claro, Pebrede. Si no, ¿de qué vive uno? Aprovechar la oportunidad para hacer mención. Pueden visitar mi página en Facebook. Tenemos el tema del consultorio psicológico integral Mundo Mandala. Nos pueden encontrar como Mundo Mandala en Facebook. Mundo Mandala, exacto. En Instagram también. Y también tenemos nuestro canal en YouTube. También agradecer a los Iris bellos, preciosos por su fidelidad y por brindarnos ese amor en cada episodio que publicamos aquí en Siriaco Podcast. Y si recién nos están escuchando, queremos decirles que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Por ejemplo, en Evox, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Ajá, y también ya tenemos TikTok, por favor vayan a seguirnos. Muy pronto estaremos subiendo contenidos de full diversión. Ajá, y bueno, con nosotros será hasta la próxima. Les queremos, bye Bye, bye. bye.